Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a tener un tema un poco escabroso de los que son tipo Flame War. Es decir, voy a dar una opinión, pero es muy probable que muchos no les guste lo que voy a decir. Y es válido, pero solo es una opinión, tú debes de poder tener la tuya. Pues vamos ya, en este video vamos a hablar acerca de si Linux ya tuvo su año para ser el sistema operativo más usado o no. Por las imágenes que tienes aquí, por ejemplo, mi Tux y mi Android que están por acá, seguramente ya te habrás dado cuenta que aquí Tux, acá, sí, Tux, eh, es el sistema operativo más usado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema operativo para computadoras personales más usado es Android. Y Android solo es una distribución de Linux. Ergo, Linux es el sistema operativo más usado en modo personal. Aquí entra la controversia porque en algún momento pasamos de describir las computadoras personales como computadoras de escritorio. Es decir, al haberse diversificado el tema de que pues ahora los móviles vienen contigo y las computadoras de escritorio se quedan en el escritorio, pues resulta que se hizo esta separación, pero en años anteriores solamente hablábamos acerca del año de Linux en la PC, o sea, el año de Linux en las computadoras personales. Y pareciera que ese año nunca llega porque cuando llega lo retrasamos con un concepto diferente, como ahora los móviles, pero no, de hecho, si lo mantenemos tal cual, Linux es el sistema operativo más usado por los usuarios comunes y corrientes porque lo usan cuando usan la distribución de Android. Y vamos, que Android no es un sistema operativo solo, realmente es Linux. No está basado en Linux, es Linux tal cual, de forma literal. Ahora, eh, ¿por qué corre aplicaciones un poco diferentes? Bueno, esto es muy sencillo de explicar, pero antes de eso quiero hablar acerca de estos gráficos. Estos gráficos son un poquito tramposos. Si se dan cuenta, tenemos que cuando hablamos de Windows, ponen a Windows, a Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP en el bloque de los Windows. Pero cuando hablamos de Linux, tienen a Linux por un lado, Linux como tal, que serían los Debianes, los Arches y cualquier otra distribución, pero una distribución que debería estar dentro del bloque de Linux se encuentra separada. Esta es Android. Y aquí vemos claramente que Android está en el primer lugar. Por lo que esta imagen es tramposa como lo estamos viendo, porque cuando se trata de Windows y de otros sistemas operativos, pues los mezclan todos con sus respectivas versiones, pero cuando llegamos al punto de Linux, el Linux más usado queda separado de los otros Linux que son un poquito menos usados, porque tienen otro propósito. Pero en realidad, al fusionarlos, nos damos cuenta de que Linux está muy por encima de Windows, de MacOS y de cualquier sistema operativo para uso personal y también para servidores. Vamos, que Linux es el sistema operativo más usado del mundo, aunque no les guste. Ahora, me van a decir que porque es Android, seguramente no es así, pero Android solo es una distribución. Y las distribuciones, por su concepto de ser una distribución, es porque proveen algo que otras no. Porque si proveyeran lo mismo, sería la misma distribución. Es decir, los Debianes pues proveen el software que viene en Debian. Si otra distribución me provee exactamente lo mismo que Debian, pues es un Debian. Puede ser un respin o una derivada, pero al final de cuentas es un Debian. Dicho eso, ¿qué tenemos en Android? ¿Qué nos aporta Android que otras distribuciones no nos aportan? ¿Por qué existe la distribución de Android? Cuando Android se hizo, Google inteligentemente pensó en que, vamos, no querían cometer los errores que había cometido Microsoft
Y de hecho no querían cometer los errores que había cometido Microsoft mucho antes de que Microsoft pensara que siquiera podía cometer esos errores. Y se oye complicado, pero vamos a explicarlo. El Windows 10 en su tienda viene un concepto de aplicaciones que se llaman aplicaciones universales. Estas aplicaciones no son otra cosa más que aplicaciones .NET que corren sobre el framework .NET y básicamente hacen lo mismo que hace Java, es decir, estas aplicaciones universales están sobre un framework, un tipo de API que da igual en qué procesador estés, da igual en qué Windows o en qué dispositivo. Si es una aplicación universal, esta aplicación va a correr. Bueno, esta idea no es de Microsoft. Esto se le ocurrió primero a Zoom. Sí, Zoom, la empresa que hacía el sistema operativo Solaris, hace décadas atrás. Se le ocurrió cuando escribió Java. Bueno, y antes que Som, de hecho se le ocurrió, no recuerdo el nombre de la empresa, pero se le ocurrió a los que estaban escribiendo el lenguaje Pascal. Pascal básicamente está sobre una máquina virtual que el código de Pascal te funciona exactamente igual en cualquiera de las arquitecturas que tú tengas. Pero bueno, la gente de Java quiso tener esto y, y ellos se tomaron se apropiaron de esto, de que ellos son los que primero diseñaron un lenguaje que podía escribir aplicaciones que se escribían una vez y se ejecutaban en cualquier dispositivo. Ya está, eso es todo. Eh, Google aprendió de esto, de estas aplicaciones universales, que son las de Java, y dijo, bueno, yo quiero tener un dispositivo que no tenga que estar reescribiendo las aplicaciones. Eh, que es un error que tiene Windows, más bien una limitante porque en su diseño no estaba contemplado. Por ejemplo, si yo en este momento escribo una aplicación para Windows compilada para Intel, pues no la puedo mandar a un PowerPC así nada más, tengo que compilarla y tengo que tratarla con algunas librerías especiales o hacer una compilación cruzada para que el código máquina resultante pueda correr en PowerPC. Y lo mismo pasaría en ARM. Si la quiero mandar a ARM, pues hay que compilarlo de tal manera que ARM entienda las instrucciones máquinas. Más bien dicho, que la aplicación tenga las instrucciones máquinas de ARM y por lo tanto se puede ejecutar en esa arquitectura. Bueno, esto no lo quería Google. Se fueron más por el lado de Java. De hecho, estoy casi seguro que haber elegido el lenguaje de programación Java para las primeras versiones de Android no fue accidental. Tomaron Java porque Java hacía aplicaciones universales. Lo que hace importante a esta distribución de Android es que incluían una cosa que se llama Dalvik. Fue lo que lo metió luego en problemas legales. Es una especie de framework de Java en donde tú escribes las aplicaciones una vez sin importar en qué procesador estés y luego las vas a poder ejecutar. Después de esto lo cambiaron por el ART, pero sigue siendo lo mismo solo que mejorado. Es decir, escribo mis aplicaciones, no importa si las estoy escribiendo en una Mac, si las estoy escribiendo en un Linux, no importa si esa Mac está en ARM o está en Intel, no importa si lo estoy haciendo en PowerPC, eso da exactamente igual. Una vez que yo lo compilo, paso a un código intermedio, un bytecode, y este código se ejecuta en el framework, en la máquina virtual de Android, que antes era Dalvik y ahora es ART. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque básicamente Android es un Linux que tiene un framework llamado ART. Es como si yo me instalara un Java, es como si yo me instalara un Debian o un Arch o cualquier cosa y le pusiera el Java, el framework de Java para ejecutar aplicaciones y ya está. Eso significa que las aplicaciones que yo escribo en Java pueden ejecutarse en cualquier máquina que tenga Java, incluso en Windows, sin ningún problema. Entonces, eso es lo que aporta esta distribución de Linux. Android lo que aporta es un entorno que estuvo muy adelantado en su momento de App Image, incluye conceptos como el App Image o estos contenedores de aplicaciones. Todo esto son ideas del Android, resolviendo problemas de librerías y de dependencias. Y todo esto metiéndolo además en un paquete que viene con bytecode que fue Dalvik y ahora ART. De modo que yo puedo tener un sistema operativo Android, esta distribución de Android, en cualquier cosa, en un RM, en una PC, pero el programa que yo ya escribí para mi Android va a funcionar. Eso es lo que aporta, ese es el propósito de esta distribución de Linux llamada Android.
que yo escriba los programas una vez y los pueda ejecutar en donde yo quiera. Y es tan bueno que de hecho, sin que se dieran cuenta, todas las personas usan Linux con este programa, ART y antes Dalvik, como sus computadoras de uso personal, pero al final están usando un Linux. Y me podrían decir, no, pues es que no están usando Linux porque están usando la interfase de lo que es Android en sus... cada ventana de Android tiene un nombre, se le llama actividad. Está usando una interfase de actividades y por lo tanto no es Linux. Bueno, si nos vamos a esos argumentos, entonces todos los que usan Nomo o los que usan KDE o XFE o cualquier otra cosa, pues no están usando Linux. Y de hecho, yo lo he dicho en muchos videos, no lo están usando pues porque no saben usar Linux, saben usar el entorno gráfico. O sea que si es válido, si ellos dicen que usan el entorno gráfico con Nomo, pues igual tienen que validar usar las actividades de Android como usar Linux. Simplemente pues porque es Linux con un entorno gráfico al que le llamaremos actividades. O no sé qué otro nombre tenga, pero en programación cuando estás haciendo código, a las ventanitas del Android lo llamamos actividades. Así es como yo llego a la conclusión de que el sistema operativo más usado es Android. Ahora, si alguien se quiere poner purista de que no, que porque en las máquinas de escritorio no se usa Linux, bueno, Android y muchos teléfonos tienen un modo que se llama modo dock. Este modo dock lo que hace es que le conectas un monitor, teclado y mouse y ya tienes un escritorio con Linux con la distribución de Android. Y eso lo podemos probar, es más, lo vamos a probar en este video. Vamos a tener un Linux de escritorio y como existe en el escritorio, automáticamente ya podemos decir el sistema operativo más usado incluso en el escritorio, porque está en el escritorio, es Linux, pero con la distribución de Android. Así es como se ve un Linux con la interfase de Android en lugar de la de Nomo o la de KDE. Esto es Android corriendo en el escritorio. Muy bien, esto es un Android corriendo en una PC. Y al estar en una PC, se pone en modo escritorio. Lo que están viendo en pantalla no es un manejador de ventanas, o bueno, realmente lo podría ser, un escritorio y manejador de ventanas de Linux. Técnicamente lo es, porque estamos en la distribución pues de Linux llamada Android. Y al estar en este modo, podemos usarlo como una computadora en el escritorio. Lo más importante es que es una computadora personal, la tengas empuñada en un móvil o puesta en una mesa como escritorio. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos la tienda. Como dije, lo bonito del Android es que alguna vez se escribieron las aplicaciones y dijeron no queremos problemas, que si corremos el Android, normalmente Android corre en ARM cuando se encuentra en un móvil como un celular, y ellos dicen yo quiero que la aplicación que ya se programó para ese teléfono, para el ARM en móvil, si yo luego me cambio a una PowerPC o a un Intel, porque de hecho también hay teléfonos o móviles que tienen x86. En realidad el uso del procesador depende de cuánta energía se puede o no utilizar, pero al final es un tema de energía, ¿no? Pero Google no se quiso quebrar la cabeza con el Android en que, no, pues si ya tengo 1000 aplicaciones en mi tienda, no le voy a pedir a los programadores que vuelvan a compilar sus 1001 aplicaciones que hay ahí, seguramente haber 1 millón o más de aplicaciones, que las compilen también para ejecutarse en x86. Y si luego migramos el Android hacia un PowerPC, que por favor también lo hagan, sería algo que no puede escalar. Sería algo que no puede escalar, es algo que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo que hicieron fue modificar la máquina de Java o programarla desde cero si fuese necesario para no meterse en broncas legales, que al final sabemos que sí se metieron en broncas legales, y de ahí salió el Dalvik. Y el Dalvik, pues lo que hace es una especie de bytecode en donde todo el código de aplicaciones, las APK, están escritas en ese lenguaje máquina virtual
que al final es traducido hacia el lenguaje máquina de la arquitectura que tenga, sea ARM, PC, PowerPC y cualquier cosa que exista y vaya a existir. Por ejemplo, en algún momento yo hice una aplicación que se llamó Mandilón. Yo nunca la programé para PC, yo la compilé para que funcionara sobre Dalvik. O sea, la compilé para lanzarla hacia Android, hacia esta distribución. Y lo hice solo una vez. Aún así, esta aplicación ya no está en la tienda, por cierto, porque si la buscaran como Mandilón en la tienda de aplicaciones no les va a salir nada. Porque los llorones copitos de nieve de los progres que trabajan en la Play Store me dijeron que esto que están viendo, es muy ofensivo. No entiendo por qué, no hay desnudos, solo porque hay una muchacha que tiene un látigo en las manos y una ropa ligera. Dijeron que era muy ofensivo. Pues ni modo. No importa, el APK de esto lo tengo publicado en mi blog. De hecho, en mi blog tengo publicado muchas aplicaciones. Yo he hecho varios programas para Android, que los tengo en la tienda también. Y los tengo ahí pues porque los he usado en su momento, ¿no? A ver, aquí está Mandilón. Podemos usar esto como estaba diciendo, como si fuese un escritorio. Por ejemplo, este programa que también hice en el 2016 hice este programa. Este programa lo que hace es hacer un servidor de envíos de SMS. Son los mensajes de texto del celular. Ya estando en Android siendo un sistema operativo que trabaja con telefonía móvil para sus datos. Yo hice este programa porque en algún momento algunos gobiernos y algunas campañas me pidieron que pudieran mandar más que correos, mensajes de texto. Ellos pondrían la base de datos de los números. Yo solamente necesitaba tener una granja de teléfonos, y en esa granja de teléfonos ellos escribirían mensajes para enviárselos a sus posibles electores o en sus campañas de envío de publicidad, o sabrá Dios qué querrían hacer. Entonces escribí este programa. Lleva por la versión 3 en el 2016. Y no lo he actualizado, así que no sé si corre en las nuevas APIs de Android. Esto creo que estaba corriendo en las 7, no estoy muy seguro. Pues fue en el 2016, ¿no? Ya tiene sus años. Seguramente sí, porque tiene que mantener compatibilidad. Bueno, el punto es, yo escribí esto, lo hice para la infraestructura de la distribución de Linux llamada Android, y me da exactamente igual si está corriendo en una PC o en ARM. Entonces, aquí lo que estamos viendo es este Android en modo escritorio. Por lo tanto, si me preguntan, yo ya puedo decir con toda verdad que Linux, con la distribución Android, es la máquina o el sistema operativo más usado en el mundo, incluso en el escritorio. Entonces, a ver si aquí tenemos una terminal. Y aquí está, aquí tenemos una terminal. Linux es simplemente es un kernel Linux, o sea, sin hacerle tanto. Está corriendo sobre un x86-64, es un procesador de 64 bits. Y listo. Pues espero que esta información te haya sido útil. De nueva cuenta, es una opinión. Tú puedes tener tus opiniones, pero usando la lógica de cómo la gente considera usar Gnomo y KDE y otros entornos gráficos como usar Linux, inmediatamente eso da permiso a decir, bueno, pues si tu usar Linux es usar Gnomo, pues usar el entorno gráfico de Android es usar Linux porque está en el entorno, en el sistema GNU Linux, y ya está. Y si niegas uno, niegas el otro. Es decir, que si niegas el asunto de que usar el Android no es usar Linux, porque es una interfase, pues entonces todos los que creen que usan Linux, pues no lo están usando. Tienen que mantener coherencia y lógica en las cosas que dicen. Y ya está. Puedes o no estar de acuerdo con lo que digo, pero esto es lo que yo pienso. Tal vez estoy equivocado. Ya está. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Y si gustas tener información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificacaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net.
En la descripción del video te dejo una liga hacia nuestro grupo de Telegram en el que puedes participar o recibir apoyo si lo requieres. Y de nueva cuenta podemos darnos cuenta que Linux es maravilloso, tan maravilloso que hace décadas superó a Windows incluso en el escritorio. Lo hizo tan rápido y tan poderoso, cual ninja de Naruto y de todas las aldeas escondidas en las selvas de este mundo, que nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Linux simplemente tiene dominado al mundo y es el sistema operativo más usado. Por lo tanto, Linux es maravilloso y si tú lo sabes usar, tú también. Adiós.